Padre Santo, Dios eterno, todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, con un corazón humillado, al reconocer todas las cosas buenas que tú nos has dado en este día. Especialmente recordando la gran salvación que tú nos has regalado de tu inmensa gracia en Cristo Jesús, tu Hijo. En este momento, Señor, venimos delante de ti clamando por tu ayuda y tu auxilio, por tu Espíritu Santo, para que venga con poder en medio nuestro, que nos ilumine, nos dé entendimiento, sabiduría, para poder entender tu palabra, que la aplique en nuestros corazones, para que siendo edificados por ella, tú recibas toda la gloria. Padre, aquellas personas que tú has traído hoy, que no conocen a Jesucristo, y que por lo tanto no te conocen a ti, pedimos para que tu palabra llegue a sus corazones y con poder los transforme, esos corazones duros de piedra, en corazones de carne, llenos de arrepentimiento y fe, para ver a nuestro Señor Jesucristo y aferrarse a Él, y que tú les des salvación. Pedimos estas cosas en la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Y buscamos en nuestras Biblias Nehemías capítulo 8. Primero quiero agradecer a todos por sus oraciones, por mi familia, especialmente por mi esposa. Y gracias a Dios ella pues está muy bien. Pero agradezco el amor que ustedes nos han manifestado con sus oraciones. El capítulo 8 en Nehemías es un capítulo sumamente importante. Por eso les pido que me permitan hacer un resumen de todo lo que Nehemías nos ha contado hasta el momento. Y siento que esto es necesario para poder mostrarles la mano de Dios dibujando y trazando todos estos eventos que vemos en el libro de Nehemías, y el propósito divino en esto que está haciendo con este hombre. Todo lo que ocurre antes de este capítulo 8 inicia 10 meses antes. Y la clave para interpretar todo lo que sucede en el libro está, yo creo, en el versículo 5 del capítulo 7. Nehemías dice ahí: entonces puso Dios en mi corazón. Esa frase es clave, creo yo, porque lo que está sucediendo en este libro no es por casualidad. Es Dios quien está obrando para producir algo en su pueblo. Nehemías ha entendido las cosas poco a poco. Dios le ha ido revelando sus planes a él poco a poco. Y Nehemías sabe que no es casualidad, es Dios moviéndolo a él para restaurar espiritualmente a su pueblo, para que su nombre sea glorificado por medio de ellos. 10 meses antes, Nehemías está sirviendo en el palacio, sirviéndole a Artajerjes. Y Dios trae a su hermano Hanani y a otros varones de Judá con noticias acerca de del problema que tiene su pueblo en Jerusalén. Y Nehemías fue un instrumento que Dios escoge para restaurar a su pueblo.
Nehemías se da cuenta que esto no va a ocurrir en su tiempo, sino que ocurre en el tiempo de Dios. Dios lo hace esperar no un día, no 2 días, 4 meses en oración, pidiéndole a él que le dé gracia delante del rey para poder ir a Jerusalén y ayudar a sus hermanos. Y luego el mismo Nehemías da testimonio de que Dios fue quien movió el corazón del rey para no solo darle permiso, sino darle todos los materiales que necesitaba para la edificación del muro. Y Nehemías sale de Susa y llega a Jerusalén 4 meses después, o sea, son 8 meses. 8 meses después de que Hanani llega con las noticias de la situación de los hermanos en Jerusalén. Y posteriormente, habiendo llegado a Jerusalén, le toman 52 días exactamente a Nehemías y al pueblo para levantar el muro de Jerusalén. Bajo constantes amenazas, ataques de sus enemigos que no quieren ver al pueblo de Israel edificado, ni quieren ver el nombre de Dios glorificado. Bajo constantes problemas de pecados de sus propios hermanos contra sus propios hermanos, poniendo en peligro la obra. Pero al final, para todos es evidente que Dios había hecho eso. Y Nehemías lo dice en el capítulo 6, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Sin embargo, durante esos 2 meses, Dios le había estado dando entendimiento a Nehemías de que él tenía un plan más grande. No era la edificación física de Jerusalén, sino él quería restaurar espiritualmente a su pueblo. Y Nehemías, entonces, entendiendo eso, él toma cartas en el asunto. Si ese es el plan de Dios, entonces, ¿qué hay que hacer para que Jerusalén, el pueblo de Dios, sea restaurado espiritualmente? Y Nehemías entonces se dispone a proteger tanto física como espiritualmente a su pueblo. Y lo primero que hace es llamar porteros, señalar porteros que iban a proteger, de servir de protección de Israel, de sus enemigos que aún querían atacarlos, y también proteger de la mundanalidad que podía entrar a Jerusalén por medio de los enemigos y aquellos judíos, falsos judíos, que se habían hecho alianzas con los pueblos paganos. Segundo, señala cantores también para reinstaurar el servicio de adoración en el templo. Nehemías sabe que Israel necesita adorar a Dios. Dios no necesita esa adoración. Nuestra adoración, hermanos, a Dios no le añade ni le quita nada a Dios. Dios es infinitamente glorioso. Adorar a Dios es nuestra necesidad, es para nuestro bien. Y por eso Nehemías señala cantores. Tercero, llama levitas. Nehemías sabe que necesita enseñar a su pueblo del bien, a discernir del bien y el mal, lo puro de lo impuro, lo limpio de lo inmundo, lo que es la voluntad de Dios de lo que no es la voluntad de Dios. Y señala levitas. Y finalmente ordena repoblar Jerusalén, la ciudad de Dios, con todo tipo de personas: laicos, levitas, sacerdotes, siervos del templo, siervos de Salomón. Y excluye a todos aquellos que no podían probar ser verdaderos judíos. Nehemías sabe que si el pueblo de Dios va a dar un buen testimonio de la gloria de Dios al mundo, ellos deben tener cuidado de quién es parte de su pueblo. Ahora, lo que quiero que veamos es esto. Dios le ha puesto en el corazón de Nehemías todas estas cosas. Nehemías sabe que Dios tiene otros planes de restaurar espiritualmente a su pueblo, pero Nehemías no sabe cuándo va a ocurrir. Nehemías empieza a hacer la obra, pero Nehemías no sabe cuándo es que eso va a ocurrir. Y en el capítulo 8, 10 meses después de que Dios lo inquietó a moverse a Jerusalén, Dios le va a mostrar a Nehemías que lo que había puesto en su corazón era en serio. El plan que tengo de restaurar a mi pueblo es verdad. Dios había llevado a Nehemías desde Susa hasta Jerusalén, desde un palacio,
hasta una ciudad devastada. Y la razón es restaurar espiritualmente a su pueblo. Y Dios en el capítulo 8 le va a decir a Nehemías: mire lo que solo yo puedo hacer en medio de mi pueblo. Y así llegamos al capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo, la parte final del versículo 73 en el capítulo 7, y vamos a leer todo el capítulo 8. Dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo llorando oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Ahora es claro que lo que acabamos de leer no es algo que ocurre usualmente.
no es algo común. De hecho, es algo sumamente extraordinario. Lo que leemos que está ocurriendo en el capítulo 8 de Nehemías es un avivamiento espiritual. Y lo que deseo mostrarles en este sermón son tres cosas. Primero, ¿qué es un avivamiento espiritual? Segundo, el instrumento divino para un avivamiento espiritual. Y tercero, las implicaciones para nosotros. Eso va a enmarcar el contexto para el sermón de la próxima semana, que se va a enfocar en una iglesia centrada en la palabra de Dios. Pero quiero dar el contexto de lo que está sucediendo aquí para poder entender lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, primer punto, ¿qué es un avivamiento? Ahora es bueno que debamos contestar esta pregunta porque es lo que está sucediendo en nuestro texto. No podemos saltarnos, estudiar lo que es un avivamiento si eso es lo que nos enseña nuestro texto. Además, el contexto en el que vivimos en nuestro país, en Latinoamérica, con la teología de muchísimas iglesias con respecto a los avivamientos. Es bueno que entendamos lo que es un avivamiento bíblico. Esto nos va a ayudar no solo a saber cómo es que Dios obra realmente en un avivamiento, sino que también nos va a ayudar a nosotros a poder explicar a aquellos que tienen un conocimiento deficiente de un avivamiento lo que es realmente uno bíblico. Pero entonces, primero, lo que no es un avivamiento. Eso es lo primero que vamos a ver, lo que no es un avivamiento. Y lo primero que me gustaría probar de este texto es que un avivamiento no es algo ordinario. No es algo ordinario. Carlos Finney, a quien muchos consideran uno de los más grandes avivadores de la historia del cristianismo, pero que si uno se pone a leer sus tratados y su teología sistemática, se da cuenta que este hombre no era cristiano. Este hombre escribió lo siguiente con respecto a los avivamientos. Él dijo: un avivamiento no es un milagro de acuerdo a la definición del término milagro, algo sobre los poderes de la naturaleza. No hay nada en la religión más allá de los poderes ordinarios de la naturaleza. Consiste un avivamiento enteramente en el correcto ejercicio de los poderes de la naturaleza. Es puramente el resultado filosófico del correcto uso de los medios constituidos, tanto como cualquier otro efecto producido por la aplicación de medios. Es decir, para Finney, un avivamiento no era un milagro, no era algo milagroso, sino que podía ser producido en cualquier momento que los hombres así lo quisieran. Simplemente lo que los hombres tenían que hacer para producir un avivamiento era usar correctamente los medios que tenían a su disposición. Y para Finney eso incluía manipular los intelectos, las emociones de las personas para llevarlas, según él, a un arrepentimiento, a un dolor de corazón, y llevarlos entonces a aceptar a Cristo. Finney creía que los hombres, nosotros, podíamos producir avivamientos cuando así lo quisiéramos. Era ese uso correcto de los medios lo que daría el efecto deseado con respecto al avivamiento. Y ese avivamiento podía llegar a un individuo como podía llegar a una congregación. Es lo mismo que afirmó Rick Warren en su libro Una iglesia con propósito, en donde él dice esto, escuchen: es mi profunda convicción que cualquier persona puede ser ganada para Cristo si uno descubre la llave de su corazón. Cualquier persona puede ser ganada a Cristo si usted tan solo descubre cuál es la llave para abrir su corazón. De ser esto así, entonces nuestro error es que no hemos podido encontrar la llave de aquellos que están afuera, que no están en Cristo, para ganarlos a Él.
El error entonces, en gran parte, es creer que un avivamiento es algo ordinario, algo que podemos hacer cuando nosotros queramos. Segundo, un avivamiento no está basado en lo extraordinario. Es decir, para muchos pastores y líderes de iglesias pentecostales y carismáticas, un avivamiento es aquello que Dios hace con el propósito de manifestar lo extraordinario. Y lo extraordinario para ellos es lenguas, profecías, milagros, sanaciones. Estuve escuchando para este sermón muchos minutos de sermones y conferencias de pentecostales y carismáticos. Leí muchas páginas con respecto a lo que ellos creían eran estos avivamientos modernos. Y todos ellos enfatizan eso, enfatizan lo extraordinario. Para eso es el propósito de los avivamientos, para manifestar milagros, profecías, lenguas. Cash Luna decía que él estaba viendo en su iglesia cómo los niños, en vez de estar jugando con Transformers, dice él, están jugando de que hablan en lenguas y de que echan fuera demonios y que sanan a otros niños. Y él decía que esto era una evidencia de que Dios estaba preparando a esos niños para un avivamiento futuro. Todd Bentley, otro líder de un avivamiento reciente en Florida, en Lakeland, este hombre también manifestaba que el propósito del avivamiento era mostrar todos estos dones extraordinarios. Robert Liardon, quien en su libro examina el avivamiento a principios del siglo pasado en la calle Azusa en Los Ángeles, California. Él da en su libro gran cantidad de testimonios de aquellos que participaron en ese avivamiento, personas que entraban con muletas y salían caminando, corriendo, grandes milagros, personas que inclusive un grupo hablaba en lenguas y reprendía a otro grupo que estaba hablando en lenguas diciéndole: ustedes son falsos. Sin embargo, esto no es lo que leemos en nuestro pasaje, en Nehemías 8. Eso no sucedió en Jerusalén en estos tiempos de Nehemías. Lo que describe el capítulo 8 no es ordinario, es algo extraordinario. Pero Nehemías no usó correctamente los medios para mover a estas personas a este arrepentimiento que experimentaron. Nehemías no hizo nada. La gente fue la que llegó, fue movida por Dios para pedirle a Esdras, casi exigirle que leyera la ley. Nehemías no hizo nada. Nehemías conocía su propio corazón. Nehemías conocía el corazón de su pueblo. Él ya había dicho en el capítulo 1 que todos se habían corrompido y habían pecado contra Dios, habían violado sus mandamientos y sus estatutos. Él sabía que nuestros corazones son engañosos más que todas las cosas y perversos. Él sabía que ningún hombre era capaz de mover su propio corazón para llegar a tal punto de humillación y adoración a Dios. Nehemías sabía que lo que estaba sucediendo en medio suyo era algo extraordinario. Era Dios moviendo los corazones de su pueblo para su gloria. Pero tampoco vemos que el fin de ese avivamiento haya sido manifestar lo extraordinario. Nosotros en Nehemías 8 no vemos que de pronto se pararon profetas, iguales que Elías o Eliseo, e hicieron un montón de milagros ahí. Eso no fue lo que ocurrió, ni en este ni en los otros avivamientos que tenemos en la Biblia. El propósito de este avivamiento no era la manifestación de lo milagroso, sino la restauración espiritual del pueblo de Dios. Ese era el propósito, restaurarlo espiritualmente. Ahora, veamos lo que sí es un avivamiento. Y permítame darles mi definición después de haber estudiado toda esta semana. Un avivamiento es la obra de Dios por medio de la cual Él lleva a su pueblo a recuperar su verdad, la Biblia.
para purificar nuestra teología y aplicarla a nuestra vida cristiana en nuestra santificación. Eso es un avivamiento. Es Dios obrando en su pueblo para que recuperemos su verdad, la verdad bíblica, con el fin de purificar nuestra teología y aplicarla a nuestra vida cristiana en nuestra santificación. Eso es un avivamiento. Individualmente esto no es otra cosa que la salvación de una persona, la salvación de un pecador. Pero cuando ocurre a gran escala, como ocurre aquí en Nehemías 8, es un avivamiento. Cuando eso ocurre a gran escala es un avivamiento. Ahora, cuando Dios trae un avivamiento a su pueblo, ocurren al menos 5 cosas que vemos en nuestro texto. Y estas son 5 cosas que ocurren en todo avivamiento bíblico. Primero, la realidad de Dios. Cuando llega un avivamiento a un pueblo, confronta a las personas con la realidad de un Dios justo, santo, de un Dios creador, de un Dios que juzgará a los hombres, un Dios tan temible que los hombres entienden las palabras de Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nuestros días son días en los cuales los hombres rechazan a Dios. Pero más triste aún son días en donde nuestras iglesias están pobladas con personas que profesan fe en Jesucristo, pero que sus vidas no manifiestan esa fe que ellos dicen tener. Falsos profesantes, ateísmo práctico. Pero cuando llega un avivamiento, tanto el ateísmo intelectual como el ateísmo práctico desaparecen. Las personas son confrontadas con la realidad de un Dios santo y justo, de un Dios que es el juez de todo el universo, y de lo terrible que es encontrarse injusto delante de Él. ¿No es eso lo que vemos en nuestro pasaje? No solo el pueblo llega a reconocer la realidad de un Dios majestuoso, santo y justo, que los lleva a caer en tierra humillados, a adorarle a este gran Dios, sino que también reconocen que ese Dios ha hablado, y le ha hablado a su pueblo. Ven el versículo 2. Y el sacerdote trajo la ley delante de la congregación. Versículo 1. Trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés. La palabra que estaban leyendo era la voz de Dios, era Dios, lo que Dios había registrado para su pueblo. Y eso lo causó el avivamiento. Reconocer no solo la realidad de un Dios, sino la realidad de un Dios que habla, y que habló a su pueblo y dejó registrada su palabra. Este Dios no es ajeno a su creación, sino que se ha acercado a ella y se ha dirigido a su pueblo por medio de su palabra. Ahora pensemos en esto. Si Dios, como nuestro creador, no es ajeno a nosotros, sino que se ha acercado a nosotros, que nos ha dado su palabra y nos ha dicho cómo debemos vivir, y nosotros nos encontramos pecadores, nos hemos rebelado contra su palabra. ¡Qué terrible! Enfrentarse a este Dios santo y justo. Eso debe provocar en nosotros un terrible temor. Pero eso es lo que ocurre masivamente cuando Dios trae un avivamiento. Segundo, la pecaminosidad del pecado. Cuando Dios trae un avivamiento, hay un entendimiento excepcional de la seriedad del pecado. Existen ahora ministros y pastores que se rehúsan a llamarle al pecado pecado, y de acusar a los hombres de ser pecadores, porque ellos dicen que eso pone tropiezo al evangelismo. Bueno, cuando ocurre un avivamiento, ese tipo de tonterías desaparecen, porque todos los hombres saben lo que es el pecado, y todos los hombres se ven a sí mismos como pecadores, lo que son, y son confrontados con la pecaminosidad de su pecado. Entienden que el pecado no es un mero error, que el pecado no es una falta menor,
sino por el contrario entienden que el pecado es un crimen, como lo dice Juan en su primera epístola, que es el peor de los crímenes, porque es una rebelión contra nuestro Dios. Y por eso todo pecado debe y será castigado. Un pecado es una ofensa contra la infinita santidad de Dios. Un solo pecado lleva a un hombre a vivir una eternidad en el infierno. Un solo pecado. ¿Cuántos hemos cometido nosotros? Y esto es precisamente lo que vemos en el capítulo 8 de Nehemías. Cuando la ley se empieza a leer y a explicar al pueblo, el pueblo nota la seriedad de su pecado. Ellos saben que han pecado contra este Dios santo y justo, contra su Creador, y se dan cuenta de la seriedad de su pecado. Y lo único que pueden hacer es caer humillados, rostro en tierra, aterrorizados. Tercera cosa que ocurre cuando hay un avivamiento: dolor por el pecado. El avivamiento bíblico produce un aumento en el grado de dolor por el pecado. Dios produce arrepentimiento y los hombres sienten un inmenso dolor por su pecado. ¿Cómo he podido pecar contra mi Dios? ¿Cómo he podido una y otra vez violar su ley? ¿Cómo es posible? Y eso no solo es lo que ocurre en este avivamiento en Nehemías 8, en donde todo el pueblo está triste y llorando cuando son confrontados con su pecado y sienten su dolor de haber pecado contra su Dios. Ellos, es más, no quieren irse a su casa, ni quieren comer. Ellos quieren quedarse ahí llorando, sufriendo su dolor. Durante el reinado de Josías, el sacerdote Hilcías encontró en el templo la Biblia. Y cuando fue leída al rey, y la Biblia lo confronta a él, y confronta su propio pecado, y confronta el pecado de su pueblo. Noten lo que dice 2 Crónicas 34, 26 y 27. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Eso es lo que produce un avivamiento bíblico. Un dolor intenso por mi pecado, por el pecado de mi pueblo. Y esto es lo que ocurre en Nehemías 8. Cuarto, encontramos el refugio en Cristo. Todo avivamiento lleva a las personas a experimentar su refugio en Jesucristo. El fin del arrepentimiento verdadero, a diferencia de la tristeza del mundo que lleva a la muerte, es llevarnos a Cristo. Y debido a que la vida eterna está solamente en Cristo Jesús, entonces cuando Dios trae un avivamiento, lo que hace es mostrarnos la respuesta para un pecador como este. Alguien que ha pecado contra un Dios infinitamente santo. Y esa respuesta es Jesucristo. Eso es lo que Dios busca. Si un hombre ha pecado contra Dios, y la Biblia afirma en 1 Reyes 8 que todos los hombres pecan, todos los hombres hemos pecado contra Dios, ese hombre lo que merece es el castigo en el infierno. Pero en su bondad Dios no nos ha dejado ahí. Dios ha provisto un medio, un camino para ser reconciliados con Él, para escapar de su ira en el infierno. Y ese es Jesucristo. Y en todo avivamiento verdadero, estas verdades bíblicas son hechas más claras para los hombres. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En un avivamiento, esas verdades son clarísimas para nosotros los pecadores. Y es lo que ocurre en Nehemías 8. Ahora ustedes dicen, ¿dónde? ¿Dónde está Jesús ahí? Versículo 10. Nehemías le dice esto a su pueblo que está llorando, con un corazón compungido, sufriendo el dolor de haber transgredido la ley de su Dios. Y él les dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Estos hombres estaban debilitados, derrotados por su realidad, la realidad de que ellos estaban condenados por la ley. Pero ¿de dónde viene esa fuerza que Nehemías le promete a su pueblo? De la salvación que solo Dios puede proveer. Ahí está el gozo para el pecador. David dice en el Salmo 51, versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Nehemías dirige los ojos de su pueblo, no a sí mismos, no a desesperarse, sino a Dios. En Él está su gozo, el gozo de la salvación. Ahí está su fuerza para luchar contra su pecado. Y en un avivamiento bíblico, Dios lleva a los hombres a fijar sus ojos no solo en Él, sino en aquel a quien Él ha provisto para llevarnos a Dios, su Hijo Jesucristo, para nuestro perdón de pecados, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra reconciliación, nuestra adopción. 5. Conversión. Esta es otra cosa que ocurre en un avivamiento bíblico. Conversión. Hay una marcada conversión en los pecadores de su mal camino a los caminos de Dios. ¿Qué hizo el pueblo durante Nehemías 8? Durante este avivamiento. Ellos se volvieron de su mal camino. Ellos habían desechado la ley de Dios por años. Por años la habían despreciado. No habían andado en sus mandamientos. Dios les había dado leyes con respecto a la celebración de ciertas fiestas que ellos debían cumplir. Era un mandamiento. Y por años, siglos, no los habían cumplido. Esas fiestas las encontramos en Levítico 23. Son las 3 fiestas, una de las 3 fiestas más importantes en Israel. Y todas se llevan a cabo en este mes séptimo. La fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Y aquí, hermanos, debemos ver la mano providencial de Dios. No es casualidad que lleguen a terminar la obra empezando el mes séptimo. No es una casualidad. Dios ha llevado a su pueblo para que esa obra concluya ese día, para mostrarle a su pueblo en un avivamiento cuán pecadores son, habiendo violado las leyes en Levítico 23 con respecto a estas fiestas. Ellos se dieron cuenta cuántos años no hemos celebrado estas fiestas, estos mandamientos. El día de la expiación. Y en su gracia Dios los lleva, no solo les da este arrepentimiento, los confronta con Él, con un Dios santo, los confronta con su pecado, pero les da en su gracia
El poder celebrar nuevamente una fiesta tan importante como el Día de la Expiación, como la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta del Día de la Expiación apuntaba a lo que ocurrió en el Calvario con Cristo. Una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo. Primeramente debía hacer un sacrificio por sus pecados y después iba a sacrificar animales por los pecados de su pueblo, para limpiar a su pueblo de sus pecados. Pero ese día apuntaba a lo que ocurría en el Calvario con Cristo. Y era un día de gran gozo para el pueblo. Y Dios en su providencia lleva a su pueblo a ese mes, a confrontar ese día con sus pecados a su pueblo, para después mostrarles su gracia y su bondad, permitiéndoles celebrar una fiesta tan linda como el Día de la Expiación. Pero noten lo que hace el pueblo. Notemos la conversión del pueblo. Ellos se vuelven de sus malos caminos. Habían desobedecido la ley de Dios, especialmente estos mandamientos con respecto a la celebración de estas fiestas. Vean lo que dicen los versículos 14 al 16. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Noten la conversión. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Esto es lo que sucede cuando Dios salva a un pecador. Un avivamiento individual. Cuando Dios salva a una persona, lo ha confrontado con su santidad, lo ha confrontado con su maldad, lo ha confrontado con el castigo que ese pecador merece por haber transgredido la ley de un Dios santo. Pero cuando Dios salva a ese pecador, le cambia su corazón, le da arrepentimiento, le da fe en Jesucristo y lo convierte. Y ese pecador, con ese nuevo corazón, va por un camino equivocado, en contra de la voluntad de Dios, y dice no, y se vuelve a Cristo y camina hacia Cristo por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre cuando Dios salva a un pecador. Bueno, cuando Dios hace un avivamiento espiritual masivo, a gran escala, eso ocurre en muchas personas. Y eso es lo que vemos aquí. Todo el pueblo se dio cuenta de los malos caminos en los que andaban y se volvieron a hacer la voluntad de Dios. Ahora, debemos preguntarnos, ¿es esto lo que está ocurriendo en estos supuestos avivamientos modernos? ¿Es esto? ¿Podemos comparar estos avivamientos modernos con el avivamiento que ocurrió con Nehemías? ¿O con el avivamiento que ocurrió con Josías? E inclusive con Pentecostés. Porque analicen Pentecostés. Ellos van siempre a Pentecostés, vean los milagros, lenguas. Pero ¿cómo fue que ocurrió la conversión de los hombres? Viendo los milagros. No, por la predicación en el poder del Espíritu Santo de Pedro. Fue así. La triste realidad es que por más de que ellos hablen de lo mucho que Dios está haciendo en medio de ellos, nunca leen la Biblia. Por más de que hablen de que Cristo salva a pecadores, ellos no confrontan a los hombres con su pecado y por lo tanto con su necesidad de ir a Cristo para salvación. La realidad es que estos avivamientos modernos no tienen nada de bíblicos ni de verdaderos.
Lo que ocurre ahí son cosas pasajeras de lágrimas, llantos y gritos. Nada más. Segundo punto. El instrumento de Dios para el avivamiento. Es claro que lo que ocurre en Nehemías 8 es un avivamiento bíblico. Sin embargo, esta es la pregunta: ¿cómo fue que esto ocurrió? Y no quiero extenderme mucho aquí porque quiero dejar la mayor parte del argumento para el próximo domingo. Pero sí deseo mostrarles cuál es el instrumento divino para el avivamiento. ¿Qué utilizó Dios para restaurar espiritualmente a su pueblo? Porque de nuevo, entre los carismáticos y pentecostales, lo que Dios usa para producir un avivamiento, para traer un avivamiento, es la disposición de los hombres de recibir las bendiciones espirituales. Hablen con los pentecostales. ¿Cómo vamos a tener un avivamiento aquí? Todos tenemos que estar dispuestos a recibir los dones del Espíritu Santo. Eso es. Dios depende de la disposición de los hombres para traer un avivamiento según ellos. Pero no es lo que vemos en Nehemías 8. Dios no necesitó la disposición de los hombres, si lo hubiera habido, para traer este avivamiento. Dios hizo en ellos lo que solamente Él podía hacer. Y lo hizo por medio de su Espíritu Santo, el único que puede escudriñar la mente de Dios, el único que puede dar entendimiento espiritual al hombre natural, el único que puede convencer de pecado, justicia y juicio a los hombres. Pero de nuevo, ¿cuál fue el instrumento? La respuesta es su palabra. Su palabra. El Espíritu Santo lleva a estos hombres ignorantes, pecadores, a clamar, casi exigirle a Esdras que traiga el libro y que lo lea para ellos. Noten la descripción de Nehemías: la ley que Jehová había dado a Israel. Eso es lo que ellos quieren escuchar. Lo que Dios había hablado. La palabra de Dios es el instrumento que Dios ha usado a lo largo de la historia humana para darse a conocer a los hombres, para convencer a los hombres de pecado, para llevar a los hombres al arrepentimiento, para mostrarle a los hombres a Jesucristo y para llevar a los hombres a una vida de santidad. Ese es el instrumento que Dios ha usado siempre, su palabra. Hermanos, el avivamiento es un evento extraordinario porque es algo que solo Dios puede hacer, pero llevado a cabo por medios ordinarios, no por medios extraordinarios. No con ese fin. Es un evento extraordinario, pero que es llevado a cabo por Dios usando medios ordinarios. ¿Cómo qué? La predicación de la palabra de Dios. Fuera de la Biblia, como veremos la próxima semana, no hay salvación. Y algunos han dicho, fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque ¿cuántas iglesias hay que no se predica la palabra de Dios, la cual es la única capaz de salvar hombres? Fuera de una iglesia sana como la que queremos tener, no hay salvación. Porque es una iglesia, como veremos el próximo domingo, centrada en la palabra de Dios. Pero la Biblia, y más específicamente el Evangelio que está contenido en la Biblia, es el medio que Dios usa para avivar a los hombres, para producir avivamientos. La palabra de Dios. Santiago escribió lo siguiente en el capítulo 1, versículo 18. Él,
de su voluntad nos hizo renacer, nos hizo avivar por la palabra de verdad. Pedro, 1 Pedro 1, 23, 25. Siendo renacidos, avivados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pero ¿qué diferencias ocurren en estos avivamientos modernos? Donde con costo, si se abre la Biblia y dicen tener un avivamiento espiritual. Tercer punto, ¿cuáles son las implicaciones para nosotros entonces? Si la palabra de Dios es tan importante, si la palabra de Dios es tan necesaria para la vida de los creyentes, si es tan importante para impartir vida a los que están muertos, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia ella? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la Biblia? Si es tan importante, no solo para nuestra vida, sino para la vida de esta iglesia. Primero, una actitud de respeto. Una actitud de respeto. La Biblia es la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir las palabras de Nehemías, es lo que Jehová había dado a Israel, lo que Jehová mandó por mano de Moisés y de muchos otros hombres. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es lo mismo que escuchar a Dios hablar. Exactamente lo mismo. Ahora, ¿dónde vemos este respeto en nuestro texto? Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esa palabra al final ahí, atento, se traduce mejor como a pie, o se pusieron de pie. Así es como lo traduce la Biblia de las Américas. Cuando Esdras abre el libro de la ley, todo el pueblo se pone de pie. No por 45 minutos, ni una hora, ni hora y media. Desde el alba hasta el mediodía. 6 horas seguidas de pie, escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué se pusieron de pie? Porque esos hombres sabían que esas eran las palabras de Dios. Ellos estaban escuchando a Dios hablar por su palabra. Si nosotros nos ponemos de pie cuando viene un rey o un gobernante y se dirige a nosotros por respeto, ¿qué actitud vamos a tener cuando el Rey del universo se dirige a nosotros en su palabra? ¿Qué actitud? Solo cabe una: respeto. Cuando venimos a la iglesia, cuando leemos la Biblia en nuestras casas, cuando le enseñamos a nuestros hijos, cuando meditamos en ella, cuando estudiamos, debe haber un profundo respeto por la palabra de Dios, porque es Dios hablándonos. Si en este momento se abren los cielos y escuchamos la voz audible de Dios, yo les apuesto que lo primero que hacemos todos aquí es caer al suelo, aterrorizados. Pero lo segundo es que nos ponemos de pie y escuchamos a nuestro Dios hablar. Por respeto. Pero qué diferente actuamos en ocasiones cuando inclusive leemos la Escritura. Estamos pensando en otras cosas. Paramos y ni recordamos lo que acabamos de leer.
Una de las críticas que mi esposa hace es que a veces me está diciendo cosas y yo no le pongo atención. Y eso es una falta de respeto hacia ella, mía. Es lo mismo que hacemos cuando leemos la palabra y no estamos poniendo atención a lo que estamos leyendo. No le estamos poniendo atención a Dios que nos está hablando a nosotros por medio de su palabra. Debemos tener respeto por la Biblia. Y no solo debemos concientizarnos nosotros mismos de esto, de que la Biblia es la palabra de Dios, sino que debemos expresar ese respeto profundo que le tenemos a la Biblia a nuestros vecinos, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros hijos. Si nuestros vecinos no ven que nosotros les respetamos la Escritura, ¿cómo vamos a esperar que la respeten? Si nuestros hijos no ven que nosotros le mostramos respeto a la Biblia, ¿cómo vamos a esperar que nosotros que ellos respeten la Escritura? Y qué gran pecado es irrespetar a Dios. Qué gran pecado. Y respetar la Biblia es irrespetar a aquel que la inspiró. Segunda actitud hacia la Biblia, una actitud de deseo. Si la Biblia es la palabra de Dios y si ella es tan especial para nuestra vida espiritual, tan necesaria para nuestra vida espiritual, ¿cómo no la vamos a desear y apreciar? Estos hombres, toda esta congregación en Nehemías 8, desearon con todo su corazón escuchar la Biblia. Ellos le exigieron a Esdras que trajera el libro y se lo leyera a ellos. Ellos no le pidieron a Esdras que les hablara de filosofía, ni que les diera las últimas noticias de Hollywood, ni que les diera su sabiduría, ni sus pensamientos. Ellos le exigieron que les leyera y les predicara la palabra de Dios. Para estos hombres la Biblia era igual que, como lo dijo el salmista, deseable más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila el panal. O mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Pero ¿cuántos de nosotros preferiríamos tener todo el oro del mundo que la Biblia en nuestras manos? Lo mismo debe ser la Biblia para nosotros. Deseable, dulce. Nunca debemos permitir, nunca, que se predique otra cosa en esta iglesia que no sea la palabra de Dios. Nunca. Como el pueblo de Dios en Nehemías 8, debemos exigirle a todo aquel que se pare detrás de este púlpito que traiga el libro, que predique el libro. No su filosofía, ni su sabiduría, ni su infancia, que predique la palabra de Dios. Eso es lo que debemos desear. Pero esto comienza con nuestro deseo, nuestra hambre de la palabra de Dios. Ahora, esta es la pregunta para todos nosotros. ¿Deseamos nosotros la Biblia? Puede pasar un día entero sin que la leamos. Puede pasar 2 días sin que meditemos en ella. Si esto es así, hermanos, debemos arrepentirnos. Y yo no quiero sonar como que yo soy perfecto en esto. Yo me estoy incluyendo aquí. ¿Cuántos días han pasado y yo no leo la Biblia? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Todos debemos arrepentirnos de eso, de despreciar la palabra de Dios. Y debemos ir en oración a Él y clamarle que nos dé un mayor amor por su palabra, que disponga nuestros corazones para luchar contra esa pereza, contra nuestra carne que no quiere leer la Biblia. Golpear nuestro cuerpo, disciplinarnos, para ser instruidos por Dios en su palabra. Tercera actitud, y con esto termino, es la obediencia.
Si la Biblia es la palabra de Dios, si la Biblia es lo que Dios le ha hablado a su pueblo, nuestro deber es obedecerla. No queda otra. No podemos decir ser cristianos y tener una vida de rebeldía contra la palabra de Dios. Rebelarse contra la Biblia es rebelarse contra Dios. Es la misma actitud satánica que adoptó Adán en el Edén. Y es la misma actitud que tiene todo aquel que no conoce a Dios. La Biblia le dice: esto es pecado, a mí no me interesa, hago lo que yo quiero. Eso es rebeldía, desobediencia. Si conocemos a Dios y conocemos a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha revelado al Padre por medio de la fe, entonces debemos obedecer su palabra. Y aquí, hermanos, es donde debemos ver la lucha de la vida cristiana. Porque aquí todos, a pesar de que los que decimos ser creyentes, lo que hemos experimentado, la gracia de Dios, la poderosa gracia de Dios transformando nuestras vidas, los que hemos experimentado eso, vivimos aún en nuestra carne. Y constantemente la Biblia nos dice que esto es lo que tenemos que hacer y hacemos lo otro. Pero eso es la vida cristiana. Pablo, uno de los más grandes entre los hombres, manifestó esta lucha en su vida. Su corazón, su mente sabía lo que tenía que hacer, pero su carne no quería hacerlo. Y existía esa lucha interna de obedecer la palabra de Dios. Pero si somos creyentes, esa lucha va a existir. Y si somos creyentes, clamaremos a Dios para que nos dé por su Espíritu Santo la fortaleza y los medios para, como veíamos hoy en la mañana, mortificar ese tipo de pecados. El Señor nos lo dará, porque su fin es nuestra santidad. Dios nos va a libertar para que podamos hacer lo que la Biblia nos llama a hacer. Ahora, esto es la pregunta: ¿estamos nosotros en un avivamiento espiritual? No. Eso no es lo que esta iglesia está experimentando. Un avivamiento espiritual es algo extraordinario, es algo como lo que vemos aquí. Pero eso no es lo que deseo que vean. Lo que deseo que entiendan es que el instrumento que Dios va a usar si va a traer un avivamiento a Costa Rica, a esta iglesia, a los lagos, a Latinoamérica, el instrumento que Dios va a usar es su palabra. Eso es lo que debemos sacar de aquí, porque no estamos en un avivamiento. Pero debemos saber que si Dios va a traer un avivamiento entre nosotros, que si Dios va a darle vida a pecadores, va a ser por medio de su palabra, que es poder de Dios para salvación. Y si eso va a ocurrir en nosotros, entonces nuestra actitud hacia la Biblia y nuestra actitud hacia la predicación de la palabra de Dios debe cambiar. La próxima semana vamos a ver cómo y a preguntarnos ¿por qué nosotros no podemos ahora quedarnos una hora sin estar viendo el reloj? ¿Por qué? Bueno, es nuestra carne. Pero debemos hasta luchar contra eso. Si apreciamos la Biblia, si apreciamos la palabra de Dios, si entendemos que ese es el instrumento que Dios va a usar para edificarnos a nosotros espiritualmente, debemos luchar contra todo ese tipo de pensamientos y debilidades. Que veamos entonces la importancia de la Biblia, ese firme cimiento que se nos ha dado a nosotros para edificarnos espiritualmente. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y la oportunidad que nos has dado en esta noche de escucharla. Señor, te pedimos que tú perdones nuestro pecado de negligencia hacia ella.
en aquellos que hemos sido negligentes. Y que tú, Señor, produzcas en nosotros un mayor amor hacia ella, un mayor deseo para conocerte más a ti, para conocer más a nuestro Señor Jesucristo, para conocernos más a nosotros mismos. Y para que tú, Señor, obres en esta iglesia y en cada uno de nosotros, para edificarnos espiritualmente, Señor, para que tu nombre sea glorificado aquí, Señor. Y que con poder, Señor, tú abras corazones, tú siembres tu palabra en esos corazones, que cambies esos corazones de piedra en corazones de carne y traiga salvación aquí a aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por esta noche. Te pedimos todas las cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.